Hola, bienvenidos una vez más a Tiempo de Tertulia, un espacio multidifusión para España e Iberoamérica. La historia de la humanidad y de la Tierra enfrenta un momento crítico. Hoy debemos elegir nuestro futuro. Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. La brecha entre pobres y ricos se está ensanchando y un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Ante este modelo se forma la idea de un desarrollo sostenible. Para profundizar sobre este concepto, contamos hoy con los siguientes invitados. Doña María Teresa Lara Carbó, portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Bienvenida, señora Lara. Muchas gracias. Don José Luis Paniagua Tebar. Él es director ejecutivo de la Fundación Civis y director general del Instituto Europeo para el Estudio de la Agresividad y la Violencia. Es escritor y un bioquímico humanista. Bienvenido, señor Paniagua. Bien hallado de nuevo, Gonzalo. Don José María Bernabé Tomás, director general de Ordenación del Territorio y Costas del Consejo de Gobierno de Murcia. Bienvenido, señor Bernabé. Muchas gracias y encantado de participar en la tertulia. Don José Antonio Vera. Él es periodista, es director de La Razón y es autor de un libro que viene muy al caso, titulado El desarrollo sostenible en España, editado por Pinsapo. Bienvenido, señor Vera. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Don Vicente Mayac Ferrer. Él es empresario, es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, es ingeniero naval, colaborador de revistas del sector siderúrgico y del diario económico 5 Días y autor de estudios sobre desarrollo sostenible. Bienvenido, señor Mayac. Muchas gracias. Don José Román Martín Antón, subdirector adjunto de la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Es ingeniero agrónomo y ha participado en la preparación de la Conferencia de Río y tiene presencia también en la Unión Europea, representando a España. Bienvenido, señor Martín. Muchas gracias y encantado de estar aquí para hablar de desarrollo sostenible. Y también con nosotros está don Jesús Moneo. Él es director general del capítulo español del Club de Roma, es miembro del Club de Roma y ha sido presidente del Instituto Nacional de Prospectiva. Bienvenido, señor Moneo. Muchas gracias. Como he dicho en mi introducción, el tema del desarrollo sostenible, estamos el mundo, y particularmente España, el mundo entero, con unos modelos difícilmente que nos lleven a un futuro pues, que se pueda sostener. Ante eso se crea lo que se llama el desarrollo sostenible. El señor Vera ha escrito un libro. Primero hay que decir, para escribir un libro sobre desarrollo sostenible o defenderlo, no hay que ser ecologista, señor Vera. ¿Cómo ha planteado usted el tema en el libro? No, ecologista, sobre todo ecologista militante y mucho menos ecologista, pues a lo mejor fanático del ecologismo, que también los hay, y que justamente yo hago una apreciación en ese sentido en el libro. Yo creo que simplemente hay que ser un ciudadano interesado por los temas de medio ambiente y de la naturaleza, y no solamente por eso, sino también por el actual desarrollo económico y por los problemas sociales que tenemos en torno al actual desarrollo económico. Una de las cuestiones, el tema del desarrollo sostenible es un asunto complicado. A mí una de las críticas que más me han hecho y más me han reprochado en los diferentes comentarios que se han hecho sobre el libro es justamente el título del libro, porque el desarrollo sostenible es un concepto relativamente nuevo, que no todo el mundo entiende muy bien, que no se sabe muy bien de qué va ni por dónde va. Y cuando algunas personas que han leído el libro y han hecho luego alguna crítica han comentado que tendríamos que haber puesto otro título que fuera un poco más atractivo para que la gente supiera qué es lo que efectivamente se puede encontrar dentro, porque el término desarrollo sostenible en principio parece un poco académico, burocrático, un poco poco cercano a los ciudadanos en general, ¿no? Yo creo que incluso es un término que se está utilizando mucho, pero que no está del todo definido. Es más, se emplean diferentes definiciones según quién lo utilice y también según en qué países se utilice. Y por eso yo creo que es muy importante que abramos efectivamente este debate sobre este concepto relativamente novedoso, ¿no? Señor Paniagua, desarrollo sostenible tiene un aura mágico, ¿no? Tiene un aura mágico y implica una esquizofrenia en la propia definición,
porque es contradictorio los dos términos. Uno, desarrollo, es un término dinámico de crecimiento y sostenible es un término continuo. Si aplicamos lo continuo de sostenible a un crecimiento, pues estamos apuntando hacia un crecimiento permanente, hacia un desarrollo permanente. Creo que es una contradicción muy clara y que de alguna manera al poder político le interesa, porque si realmente se habla de lo que debe haber detrás del concepto de desarrollo sostenible, significa que lo que tiene que haber es una vida digna para los 7.000 millones de seres humanos que habitamos este planeta. Y para que haya 7.000 millones de seres humanos que vivan dignamente en este planeta, es evidente que los países teóricamente más avanzados, que somos los menos, tenemos que hacer una reducción drástica del despilfarro que hacemos de energía y materias primas para que los demás puedan, los desfavorecidos, que son los más numerosos, pudieran subir a llegar a ese nivel mínimo de calidad digna. Evidentemente, esto no es políticamente atractivo porque significa drásticas reducciones. Por lo cual yo creo que el concepto que se debe manejar es el de vida digna, por comprometido que sea. Y además es que es contradictorio el que se esté manteniendo políticamente el término desarrollo sostenible, que en teoría significa desarrollémonos de tal manera que no pongamos en peligro a nuestros descendientes para utilizar los recursos de la humanidad en el futuro. Creo, ya digo, que no tiene nada que ver con el término en sí. Creo que eso se pega de tortas con el que estemos recibiendo continuamente incitaciones: consuma usted más, índice de consumo, produzca más intensamente, porque consumir más es derroche de energía, es despilfarro de materias primas. Producir más intensivamente significa contaminar sistemáticamente el medio ambiente, porque hay que recurrir a pesticidas, insecticidas, etcétera. Y como ya estoy hablando demasiado, continuaré cuando me toque de nuevo. Bueno, yo es que no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, en el sentido de que desarrollo no es incompatible con sostenible, ni mucho menos. Creo precisamente que el desarrollo sostenible es simplemente que vamos a satisfacer las mismas necesidades que tenemos, pero con una utilización menor de recursos naturales y con un menor impacto ambiental. Y esto es perfectamente factible. Lo que ocurre es que esto debemos pensar que esto tiene un plazo pues de una generación hasta que se consiga. Pero actuaciones de desarrollo sostenible se están haciendo ya desde el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente ha hecho una ley, que es la Ley de Control de la Contaminación, que pretende disminuir las emisiones de las industrias. Esto es en pro del desarrollo sostenible. Hay un plan forestal que se está elaborando en la Ley de Montes, que habla de una gestión forestal sostenible. Hay un plan hidrológico que habla de una gestión del agua sostenible. Luego yo creo que es un camino ilusionante y desde luego no es incompatible desarrollo con sostenible, en mi opinión. Y si me permite, y perdón por ocupar otra vez otro tiempo, una de las cuestiones que yo planteo en el libro es que creo que no hay que encorsetar en exceso el término de desarrollo sostenible y unirlo solamente al medio ambiente. Ese es mi punto de vista particular. También creo que hay otras personas que abundan en este planteamiento. ¿Por qué? Pues porque me parece que de lo que se trata, efectivamente, como cuestión primordial, es tratar de mantener el actual modelo o el estadio de desarrollo que hemos alcanzado las sociedades avanzadas occidentales, pero respetando el medio ambiente. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá, es decir, hay que intentar que el desarrollo puramente económico que hemos alcanzado pues tenga en cuenta también otro tipo de variables, otro tipo de componentes. Antes Paniagua hacía mención a la cuestión efectivamente del consumo, claro, porque estamos en una sociedad que es excesivamente consumista y que todo lo valora desde el punto de vista del consumo, y consumimos sin parar, muchas veces con demasiada alegría y sin saber para qué consumimos tanto. Vamos con demasiadas prisas, no tenemos en cuenta muchas veces que la competencia desmedida en la que estamos inmersos en este mundo de desarrollo económico muchas veces no es buena, pues efectivamente, por ejemplo, para tener en cuenta esos colectivos sociales que en otros países y en este mismo mundo en el que vivimos están siendo completamente marginados. Yo creo que debe ser un concepto total, integrador, que no solamente incluya la variante medioambiental, sino otros muchos más conceptos. Un momento, José Luis, vamos a dar la palabra al señor Moneo, vamos a abrir un poquito y después ya pueden entrar a intervenir directamente. Me gustaría decir un poco que el Club de Roma fue un poco responsable de esa terminología del desarrollo sostenible. Hay que tener en cuenta que cuando el Club de Roma publicó el informe que seguramente nos dio a conocer más, que se llama Los límites al crecimiento, de lo que se debatía no era del desarrollo, de lo que se debatía era del crecimiento. Es decir, que cuando uno veía los informes de la OCDE, de las Naciones Unidas, etcétera, el debate era sobre el crecimiento. El informe del Club de Roma lo que puso de manifiesto es que el crecimiento tal como era encontraría límites, que no sería mantenible, que eso así no podría seguir sucediendo. Eso nos originó una cierta confusión, y recordáis que hubo el debate
que decía que el Club de Roma defendía el crecimiento cero. Nunca jamás se nos ocurrió pensar en el crecimiento cero, cuando había una humanidad que estaba necesitada de desarrollo, Es decir, que efectivamente nunca se nos ocurrió pensar en un crecimiento cero. Lo que sí se nos ocurrió pensar es que el crecimiento se tenía que transformar en otra cosa, que era desarrollo, y que ese desarrollo tenía que ser un desarrollo que primara los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos, sobre el mero crecimiento. Y de ahí surgió, en los debates en general, no ya solo dentro del Club de Roma, sino también en Naciones Unidas y en otros foros, la denominación misma de desarrollo sostenible. Que, como digo, nada tiene que ver con un crecimiento cero, porque claro, ¿cómo vamos a tener un crecimiento cero cuando estamos contemplando las inmensas desigualdades que plantea el escenario mundial y las consecuencias que eso origina? O sea, si uno se asoma, por ejemplo, a lo que está pasando en este momento en el campesinado chino. China tiene un primer problema político, si he comprendido bien lo que las propias autoridades chinas exponen, y es que sobran es una palabra que no sé si es muy correcta utilizar, pero sobran como 300 campesinos, 300 millones de campesinos. Es decir, el campo no permite, no da empleo ni capacidad de subsistencia a 300 millones de seres humanos. Entonces, estos están evadiéndose de la agricultura, impulsando un fenómeno de urbanización salvaje. Me parece que en tu libro mencionas que Shanghái ve aparecer torres de 80... Rascacielos. Los rascacielos. La erupción de los rascacielos. Pero es que en el triángulo, no solo Shanghái, hay un triángulo asiático que en 10 años han aparecido 3.500, es decir, prácticamente a una de esas torres por día. Sí. Y claro, esa es la presión. Lo cual no significa, por cierto, que las personas o los campesinos que han ido a ocupar esas torres siempre hayan ido a mejorar su calidad de vida. Claro, no lo significa, por supuesto que no. Pero claro, desde luego tampoco han perdido calidad. No, tampoco. Quizá no la han mejorado, tampoco la han perdido, porque realmente cuando se evaden las condiciones de vida son realmente muy espectaculares en el sentido. Pero yo creo que estoy abusando un poco de uso de la palabra, pero quería decir un poco cómo contribuimos a la génesis del concepto mismo de desarrollo sostenible. Vamos a dar la palabra al señor Bernabé. Después, por este orden, digamos, habla usted y después usted, señor Mayac, y ya la tertulia que entra libremente. De China a Murcia, que tiene unas políticas muy interesantes. Sí, bien. Me alegra estar oyendo diferentes puntos de vista en cuestión de sostenibilidad, y es que la sostenibilidad a veces hay que verla desde un punto de vista, desde unos principios y luego de estratégicos, y luego centrarla en los desarrollos que día a día se hacen. Pues en esa política de estrategia, el mismo gobierno de la región de Murcia, el Consejo de Gobierno, el 18 de octubre del 2002, ha apostado y ha acordado un modelo de desarrollo sostenible para la región de Murcia. Ese modelo ha ordenado el redactar una estrategia de desarrollo basada en los principios que todo el mundo expresa cuando se habla de sostenibilidad, en principios de protección, principios de participación social, sobre todo de integrabilidad, porque siempre que se habla de desarrollo sostenible hay que centrar en que hay que buscar un equilibrio. Un desarrollo, efectivamente, es un desarrollo, pero es equilibrado. Es decir, en un vértice, si lo pusiéramos en un triángulo, en un vértice tendríamos el medio ambiente, en otro vértice tendríamos la cohesión social y en un tercer vértice el desarrollo económico. Es decir, un desarrollo sin el respeto al medio económico, sin el respeto al medio ambiente y sin tener cohesión social no sería un desarrollo sostenible. Este acuerdo del Consejo de Gobierno llega a añadir principios como la ecoeficiencia, que tiene mucho que ver con lo que algún contertulio ya ha apuntado, es decir, el economizar en los recursos y no despilfarrar recursos, y en último lugar un pilar de protección. Pero esto, que es muy reciente, que es de octubre del año pasado, no es que estemos preocupados en las políticas territoriales en la región de Murcia, en las políticas ambientales por el desarrollo sostenible. Ya en el año 2000, la región de Murcia participó en un programa europeo, Interres 2C, de desarrollos territoriales con 4 regiones que coordinó la región de Murcia. Entre ellas estaba Valencia, Cerdeña y Calabria, 2 italianas.
Pues bien, eso nos permitió a lo largo de todo el año 2000 y 2001 formular un modelo territorial para el litoral. Estamos hablando de que fuimos capaces de 8 municipios del litoral y dos inmediatamente pegados al litoral, poder formular estrategias para ver cuáles eran las causas que habían llegado a unos tipos de desarrollo y qué diagnóstico percibíamos para poder mejorar en el futuro. Entonces se formuló el modelo de desarrollo del litoral para posteriormente formular las directrices y plan de ordenación territorial del litoral de la región Murcia. Podemos hablar que estamos hablando de aproximadamente 1.800 kilómetros cuadrados, hay 250 kilómetros de costa, hay una costa muy ocupada y muy urbanizada, que es la situada más al norte, más hacia la región de Valencia, y una situada más al sur, que no ha sido ocupada y tiene grandes valores naturales precisamente por defecto de no ha tenido una accesibilidad. Quizás si hubiera tenido más accesibilidad hubiera seguido el modelo anterior, y a través de este modelo se apuntaron una serie de estrategias que han sido llevadas recientemente a directrices que han tenido un debate sociales, participación social, se ha sometido a información pública, se ha dado audiencia a todas las administraciones, ministerios y consejerías, y en este momento ha pasado ya el Consejo Social de Política Territorial, un órgano que existe en la región de Murcia, en el que participan todos los sectores sociales y se debaten las políticas que se llevan a cabo. En esencia, puedo decir que además de que el 30% de esa superficie, podríamos hablar 190.000 hectáreas, ya estaba protegida medioambientalmente con todas las figuras que se conocen de espacios naturales, LIC, cepas, pues se ha añadido otra serie de protecciones, como son protecciones de previsión de inundaciones, es decir, se añaden hectáreas para no permitir ocupar con nuevas ocupaciones destinadas a residencia o de otro tipo o turísticas las avenidas de inundación. Se han hecho protecciones de paisaje del orden de 30.000 hectáreas, se han hecho protecciones de geomorfología, es decir, a partir de una determinada pendiente no se puede ocupar el territorio con implantaciones de edificación. ¿Qué arroja el saldo final de toda esta política de directrices? Pues arroja que el 50% de toda esa superficie se detrae del proceso urbanizador y además tiene una vocación turística. El otro 50% se potencia en política de que los primeros 500 metros que no estén protegidos deben ser ocupados prioritariamente por instalaciones hoteleras o apartahoteles, no residenciales. Todo desarrollo urbanístico debe tener un mínimo del 25% de instalaciones turísticas no residenciales, puesto que el modelo que teníamos en Murcia era un modelo más bien residencial, con una acentuada estacionalidad, lo que se quiere romper ese modelo, y con un sinfín de políticas de ese tipo vamos a formular un modelo de desarrollo territorial que creemos que estamos a punto de finalizar y que respeta la sostenibilidad. Señor Martín, desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cómo se ve el desarrollo sostenible? Hay una estrategia española de desarrollo sostenible, ¿no es así? Evidentemente, exactamente. Yo, en primer lugar, quiero resaltar que el desarrollo sostenible es un proceso a largo plazo, es un reto para el futuro. Yo creo que para el futuro no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. La definición del término desarrollo sostenible, yo creo que la base está en el informe de Brundtland del año 97. Este concepto se consolidó en la cumbre de Río del año 92 y se revitalizó, por decirlo de alguna forma, en la cumbre de Johannesburgo celebrada recientemente en septiembre pasado. Han pasado 10 años prácticamente desde que se consolidó este término y yo creo que es poco tiempo. Estamos en el inicio de un proceso hacia el que la sociedad en general debe dirigirse. Y creo que la responsabilidad para avanzar en términos de sostenibilidad y para lograr el éxito es que toda la sociedad se involucre en este concepto. Es decir, yo creo que se han hecho muchas cosas por las instituciones a nivel público, también a nivel privado. Bueno, pues poner un ejemplo, hoy día existe ya a nivel empresarial el índice Dow Jones de sostenibilidad, es un ejemplo de que la sostenibilidad está calando, es decir, que ya se están definiendo objetivos económicos, sociales y medioambientales mutuamente compatibles y que, bueno, pues que a nivel empresarial eso se tiene en cuenta.
Y bueno, pues en ese sentido yo creo que se han hecho algunas cosas, pero que estamos en el inicio del proceso. También al hablar de desarrollo sostenible es importante tener en cuenta cuál es la responsabilidad de cada uno en este campo. Yo creo que bueno, en la Declaración de Río hay un principio que dice responsabilidad común, pero diferenciada en función de dónde vivamos, cómo vivamos y también en el país en el que estemos. Yo creo que hay unas responsabilidades diferentes de los países en vías de desarrollo a los países desarrollados, lógicamente. El papel que tenemos que jugar es diferente. Las amenazas para el desarrollo sostenible, según la conferencia de Johannesburgo, uno de los resultados son dos, principalmente, son muchos, pero quizá dos retos principales. Uno es eliminar la pobreza o reducir la pobreza en los países en vía de desarrollo, y en los países desarrollados sí que tenemos la responsabilidad de avanzar hacia pautas y modelos de consumo y producción sostenibles. Entonces yo creo que el reto de los próximos años es avanzar en los países desarrollados hacia estas pautas. También quiero destacar que se está trabajando mucho en este sentido. A nivel de Unión Europea, el Consejo de Gotemburgo en el 2001 aprobó su estrategia de desarrollo sostenible a nivel de Unión Europea, y yo creo que da un paso adelante de lo que es el desarrollo sostenible. Dice claramente un mensaje claro, y un mensaje que tenemos que tener en cuenta para los próximos años es la desvinculación del crecimiento económico del uso de recursos y de la degradación ambiental. Es decir, tradicionalmente ha habido un crecimiento paralelo. Cuanto más se crecía, más se degradaba, más recursos se utilizaban. Entonces, ahora estamos en un punto de inflexión en el que esto hay que romper. O sea, no deben ir paralelos, sino lograr una desvinculación, una disociación. Es un reto, pero yo creo que es un reto a principios de siglo y un reto importante en el que la solución no es fácil, no hay soluciones a corto plazo, son soluciones globales, y yo creo que sin duda alguna el ciudadano tiene mucho que decir, la sociedad en su conjunto tiene mucho que decir, y desde luego que las administraciones tenemos que impulsar pues, procesos que se dirijan hacia pautas y sin duda alguna pautas y modelos más sostenibles. Desde el Ministerio se trabaja en ello. Señor Mallac, desde su punto de vista, el desarrollo sostenible que es y cómo está. Después de que intervenga el señor Mallac, ya pueden entrar a intervenir libremente. Yo creo que el desarrollo sostenible tiene varios puntos de vista. Si no he entendido mal antes, cuando se han mencionado los límites de crecimiento, se estaba hablando de las consecuencias del tercer ensayo de simulación de Forrester para el Tratado de Roma. Este señor, a la conclusión que llega, conclusión no esperada, es que de acuerdo con el modelo de simulación que él propone, distribución de la población humana por funciones y consumo energético por cabeza, el planeta Tierra, como tal planeta Tierra, no tiene más capacidad de eliminar residuos, ni energías degradadas que la que tiene. Y según él, y a ese ritmo, el año 1042 nos quedábamos parados. Parados quiere decir... 2042. No, 1042. Ah, 1042. Así de cerquita. Parece evidente que la tecnología va a cambiar esos plazos, eso está claro. Ni siquiera el señor Forrester lo atribuye como verdad absoluta, sino como conclusión lógica de un modelo de simulación que ha planteado y que desde luego no corresponde a la realidad, pero es un buen modelo. Ya es la tercera vez que se aplica porque es un buen modelo. Eso correspondería a un modelo de consumo energético por cabeza. Parece muy razonable que tal como está montado el mundo, el consumo energético por cabeza va unido directamente con el bienestar de vida. No podemos tener un desarrollo sociológico condenando a una serie de gente a que no tenga consumo energético mientras otros despilfarramos. Con lo cual, el modelo de simulación matemática puro va unido a un modelo sociológico en donde se tiene que repartir ese consumo de energía posible para poder eliminar residuos. Claro, ese consumo sociológico no depende exclusivamente de los gobiernos. Es evidente que son los que orientan, pero no dependen en exclusiva, porque tanto el modelo demográfico como el modelo de consumo están divergentes. Tenemos un modelo demográfico muy fuerte en el mundo que no consume y tenemos un modelo demográfico menos creciente en el mundo que más consume. Con esto lo que quiero significar es que sí que creo que es un problema que tiene planteada la humanidad en su conjunto, que tiene que tener la vinculación de todo y que no puedes plantearse. Aunque la inteligencia diga que solamente se puede analizar en partes parciales, es cierto, la globalidad, la inteligencia no la acepta como único punto de partida. Pero hay que saber que aun partiendo de aspectos parciales, porque es lo único que está a nuestro alcance, el problema es genérico. El problema no se puede corregir
diciendo vamos a reponer una zona de un bosque para que ese bosque tenga el mismo consumo que el propio bosque y añadámosle los abonos o las plantaciones necesarias para que aquello sea desarrollable. Porque lo que no sabemos es qué residuo o qué energía degradada va a producir esa propia acción humana para restablecer el equilibrio. El resultado es que tenemos un problema, que no creo que sea de muerte, pero que sí es importante, en el que estamos involucrados todos y que fundamentalmente sale de un modelo sociológico. Modelo sociológico que no hemos hecho conscientemente, hemos llegado a él en el momento que estamos históricamente porque hemos llegado y que es el que fundamentalmente, para mi gusto, hay que revisar. Si no, no saldremos a ningún sitio. Yo al principio he hecho unas hincapiés en determinados factores que me siguen pareciendo igual de importantes después de haber escuchado con mucha atención al resto de los contertulios aquí presentes. Evidentemente hay una cuestión previa siempre y es que no todos utilizamos con las mismas palabras los mismos significados, es decir, que la semántica a veces juega sus pequeñas diabluras. Pero quitado eso de en medio, para mí hay una cuestión muy clara. El medio ambiente no es la margarita o es el entorno natural, es la síntesis de lo natural y de lo social. Porque sí, eso es así de claro. Y hoy día nadie tiene duda de que el medio ambiente es lo sociológico y lo natural. Punto primero. Punto segundo. Vuelvo al tema de desarrollo sostenible. Yo sigo incidiendo en las mismas cuestiones. Ahora mismo, ¿cuál es el modelo que tomamos como referencia de desarrollo sostenible? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, si no lo tomamos, me formulo y preguntas que dejo en el aire, pero voy a ver unas cuantas. Yo no lo tomaría, desde luego. Perdona, déjame que termine. No, sí, yo tengo una cuestión. Estados Unidos, tenemos otro más bajo, entonces los Estados Unidos tendrán que bajar de nivel. Yo voy simplemente a la realidad, yo lo que quiero es que se vea la realidad de las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reducir, o sea, ahora mismo el planeta da para 7.000 millones de seres humanos con el despilfarro que hay. Justito. Justito para 7.000, no para más. Y eso está estudiado por todos los sitios. Te termino, déjame que acabe mi turno, por favor. Y es a eso a lo que voy. Y luego cuando se dice además el concepto de globalidad, pensemos globalmente para actuar localmente, lo que hacemos es justo que incentivamos la perversión. Porque ¿qué estamos diciendo? Señores, ustedes, esto está muy mal, pero todavía pueden seguir metiendo tasas de contaminación atmosférica hasta del 30% y hasta el año 2030. Pero por Dios bendito. Y los países que no han crecido, a eso le das una tasa de crecimiento mayor. Pero le permites, la trampa siempre de la perversión del poder, permite que tú le compres al país pobre su tasa de contaminación para contaminarla tú con tu industria. Con lo cual estás condenando ya al país pobre a que sea pobre de per se. Porque, ¿qué hace Alemania, que es un país que tiene fama de ser muy limpito? Alemania coge toda su mierda, la mete en barcos y la manda al tercer mundo para que se la coma. ¿A costa de qué? De los intereses de la deuda que el tercer mundo tiene por los préstamos que le tiene Alemania. Es decir, que seamos realistas, estamos condenando, hay una desigualdad tremenda. Es un problema de toda la humanidad, como muy bien ha dicho Vicente, y la humanidad hoy no es solidaria ni está por serlo. Es un problema de toda la humanidad y de algunos más que otros, porque los que tenemos la suerte de vivir en países desarrollados, digámoslo así, aunque no sea exactamente así, países ricos, y nosotros, España, ahora mismo está en ese nivel de países, tenemos probablemente mucho más responsabilidad que aquellos otros que efectivamente carecen de casi todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, yo también creo Si por ahí van los problemas, si va por lo sociológico, si Vicente lo ha marcado muy bien, si es que va por lo sociológico. ¿Y cómo educas? Porque si nos planteamos cómo va la educación, entonces entramos en la falacia del poder político cuando educa. Y dice, no, a los niñitos de 7 años, que antes lo comentábamos, yo acabo de escribir un artículo que hoy precisamente se está editando por algunos medios, que es la falacia de la educación medioambiental. Se dice, a los niños de 7 años, un niño, la educación, la personalidad base de un ser humano se forma en los 3 primeros años de su vida en el entorno afectivo de la madre. Eso está claramente demostrado. La personalidad de base. Y esa no se cambia jamás. Podrá irse virulentando o atenuando, pero nunca se cambia. Y a esa edad solamente es lo afectivo lo que educa. El ejemplo, simplemente, y la conducta. Malo castigo, bueno premio. Cuando tiene 7 años le podéis hacer razonamientos, pero el niño a los 7 años no tiene capacidad intelectual para tener un concepto de la globalización y de las consecuencias de sus actos más allá del entorno más inmediato. Y puede además tomar como una especie de desafío el coger y hacer el papel de niño de mayor bueno que reeduca a sus padres, le dice no tires un papelito, no fumes, no bebas, pero ese niño a los 5 años después, cuando tenga 12 o 13, va a coger la litrona, se va a tumbar en la césped, va a hacer ruidos, etcétera, etcétera, porque vendrá la etapa de la adolescencia cuando emerja ante su necesidad de ser y de ser diferente, que eso también me callo y doy turnos a otros. Vale, yo es que quería decir que estamos centrando demasiado, como había dicho antes, Florentino Vera, al tema del medio ambiente.
Y desde luego el desarrollo sostenible yo creo que es una necesidad en este momento. Existe un problema muy grande en el mundo de desigualdad social y de muchas más cosas. Y el hecho importante es que nos hemos dado cuenta, y como nos hemos dado cuenta, digamos que España y el resto de países europeos y del mundo está dispuesta a poner en marcha una estrategia de desarrollo sostenible. Pero que no solo medio ambiente, se trata de integrar factores económicos, sociales y ambientales. Para un desarrollo sostenible yo creo que es imprescindible que haya un crecimiento económico, porque el crecimiento económico, cuando es un crecimiento sostenido, crea empleo, el empleo va eliminando la exclusión social, esto favorece que haya más educación, más medios sanitarios, que haya menor agresión al medio ambiente. Luego son una serie de factores que yo creo que se pueden conseguir. ¿Qué va a costar? Por supuesto que va a costar, que vamos a tardar muchísimos años en lograrlo, pero creo que es muy importante habernoslo planteado y desde luego ver que no podemos centrarnos solamente, como aquí se ha centrado el tema, en las emisiones de Kioto, sin nombrar Kioto. Las emisiones, que si la venta de emisiones, la compraventa a los países subdesarrollados. Estamos centrando el tema en la actitud del ser humano, curiosamente. Pero la actitud, en la actitud del ser humano. Tenemos que colaborar todos en que la actitud sea mejor. Y creo que el modelo de desarrollo sostenible al que todos queremos avanzar y que queremos conseguir es un modelo que tiende a disminuir las desigualdades en el mundo, que desde luego no se podrá disminuir de la noche a la mañana, pero es un modelo que tiende a disminuirlo, tiende a crear empleo, tiende a que haya un crecimiento económico y desde luego a que degrademos el medio ambiente. ¿Cuál es el índice de cumplimiento de la legislación medioambiental? Por ejemplo, el índice de cumplimiento en los países de la Unión Europea de la legislación medioambiental no llega al 20% en los países que más la cumplen. A mí me gustaría hacer una reflexión rápida con respecto al desarrollo. Si uno da un repaso a No los... me hagan tertulias paralelas, por favor. Si uno hace un repaso que ha pasado estos 30 o 40 últimos años, veremos que qué política se llevaba en España, años 60-70. Pues teníamos los famosos polos de desarrollo, un crecimiento económico, se impulsaban políticas de ese tipo. En los años 80 fueron la época de la sensibilidad ambiental. Empezaron a salir las legislaciones ya primeras de evaluación de impacto ambiental. Ya intentamos que ese desarrollo económico tuviera en cuenta el coste ambiental. En los años 90 empezamos a sensibilizando por algo más, la cohesión social, y empieza a salir, se acuña el informe Brundtland, que ya se ha citado aquí, y ya empezamos a tener la sensibilidad porque el desarrollo sea sostenible, es decir, que los recursos no se despilfarren. Pero es que no se trata de decir, yo quiero llegar al modelo de Estados Unidos o al modelo de tal, se trata de decir, ¿qué recursos tengo? ¿Qué problemas tengo sociales? Entonces, para hacer un modelo, por ejemplo, el modelo que hemos estudiado 7 variables, infraestructuras, desarrollo socioeconómico, medio físico, paisaje, que ha sido una de las componentes más importantes, qué modelo turístico había. Y hemos visto que a nivel socioeconómico, pues el problema no estaba muy mal, pero que la fórmula era equivocada. Estábamos agotando demasiada ocupación del suelo para pocos recursos, muchas viviendas de segunda residencia vacías la mayor parte del año. Luego ese modelo hay que darle la vuelta. Entonces no se trata de decir, quiero llegar allá, no, ¿cómo puedo mejorar? De manera que manteniendo la calidad existente para las siguientes generaciones, yo pueda ofrecer también para las generaciones que vienen precisamente cohesión social, desarrollo equilibrado y respeto medioambiental. Es decir, se trata de estudiar en cada caso. Por eso al principio de mi intervención dije, hay estrategias, hay filosofías, hay estudios sociológicos, pero ojo, no hay que perder de vista de que hay que aplicar ese modelo a un territorio concreto. Y ese territorio concreto, que hoy en día la globalización no hay que perderla, pero en principio hay que decir, en mi territorio, estas son las oportunidades que tengo y esto puedo llegar a tener un modelo dentro de 10, 20 años que sea sostenible. Y eso es lo que creo que en principio hay que estudiar. Estoy de acuerdo en una cosa, en que para actuar, y somos humanos y actuamos, hay que coger unos límites, y hay que coger un territorio, unas variables, y no se puede hacer otra cosa, pero con una condición. A sabiendas de que eso es la necesidad para actuar, pero es incompleto. Porque si cada uno de nosotros solamente nos limitáramos a hacer una zona, lo que se produce es lo de los límites del crecimiento que decía antes de Forrester, ¿dónde van las energías degradadas? ¿Dónde va la energía degradada que se utiliza para recomponer, por ejemplo, pilas y que no contaminen? No contamina el mercurio, pero cuidado, toda la energía que hemos utilizado en la transformación de esa materia es una más que hemos degradado. Con lo cual nos encontramos con un problema macroscópico, no se puede tomar nada más que desde el punto de vista limitado humano, eso aceptado, y no podemos hacer otra cosa. Pero no perdamos de vista que el problema es macro
El problema es que estamos en un modelo que nuestro propio modelo, por cierto, globalizado, que antes he dicho 1042 y evidentemente era 2042. Ya me creyó que estaba con Abderramán III. Pero bueno, el problema es que conocemos lo que conocemos y solo lo que conocemos. Es que a veces da la impresión, en nuestra petulancia al siglo XX, heredada al siglo XX, que es que ya sabemos, por ejemplo, todas las energías que hay en el mundo. Y que el modelo de simulación, pues que ya está cerrado. Hombre, por Dios, yo creo que cualquiera que se mueve en el ámbito tecnológico sabe que de aquí 3 días descubriremos la que os dé la gana. La energía de radiación, que ya está funcionando y lo sabemos, u otras más, que producen otros residuos que nos pueden cambiar hasta el tercer principio de la termodinámica, pero que en final lo que hacen es, cuidado, que con lo que sabemos esto es muy gordo. Como no podemos actuar de otra forma, hagámoslo a trocitos, completamente de acuerdo. Pero no olvidemos que tenemos que empalmarlo con lo otro, porque si no, no saldremos. Y el problema es social. Eso que dices lo expresamos nosotros hace ya muchísimos años también. Quizá os estoy remitiendo siempre a fechas antiguas con aquel eslogan de que hay que pensar globalmente y luego actuar localmente. Que ahora estamos descubriendo que a lo mejor también hay que hacer a la inversa, hay que pensar localmente y luego trasladar eso a la esfera global. Porque fíjate que lo que decía Teresa es cierto, pero en términos globales ya están las utopías trazadas, ya se sabe en este momento, y por ejemplo el Club de Roma lo acaba de proponer en Johannesburgo, y nosotros estamos contentísimos de que luego otras entidades, las Naciones Unidas o lo que sea, utilice todo eso y le ponga su firma, ¿no? Estamos encantados en ese asunto. Pero en Johannesburgo nosotros hemos llevado un modelo donde dice, a 50 años vista, el equilibrio que supondría el desarrollo sostenible sería que el mundo desarrollado creciera al 3% y el mundo subdesarrollado creciera al 8%. Claro, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento de todas formas? Que es que ni siquiera el mundo desarrollado está creciendo al nivel que se dice, porque no estamos creciendo al 3%. España, excepcionalmente en Europa, hemos crecido este año al 2% y nos estamos alejando bastante de la media europea. Pero claro, el mundo subdesarrollado, salvo China, que sí está creciendo, ojo, y eso ya, si hubiera tiempo ya comentaríamos lo que eso significa, pero salvo el caso de China, no estamos en el 8%. Entonces, quiere decirse que ahora tratar de poner un freno al desarrollo sería suicida. Sí, yo creo que no se trata de poner un freno al desarrollo. Claro que no, una forma, es que hay que decir qué desarrollo queremos. Claro, eso es la que es otra cosa, que ese es el desarrollo sostenible. Y luego a mí, pero muy rápido, frenando el desarrollo. Muy rápido, a mí me preocupa un poco que el debate sobre el desarrollo sostenible, como otros muchos debates, puedan terminar siendo un poco estériles y que se queden en el ámbito académico y que luego en la práctica, a la hora de la verdad, pues se hagan pocas cosas, porque sí, efectivamente el concepto surge hace 10 años, todavía no se ha extendido en los ciudadanos. Bueno, sí, 10 años o más. Todavía no se ha extendido en la ciudadanía de una forma generalizada, pero resulta que hablamos mucho de desarrollo sostenible y desde luego del componente medioambiental, etcétera, etcétera, pero cada año se siguen repitiendo, pues no sé, barbaridades de impacto ambiental, pues como la que recientemente hemos padecido con el Prestige, no hace mucho con Boliden y otras muchas que son menores, pero que se suceden de una forma casi continuada. Seguimos dependiendo del petróleo y de las energías fósiles de una forma además abrumadora y no se hace, pienso yo, lo suficiente, lo que verdaderamente habría que hacer, porque además se puede, porque yo creo que hay ya un desarrollo técnico y científico para permitir que otro tipo de tecnologías y otro tipo de energías, sobre todo, vayan penetrando en las sociedades de una forma pues progresiva, pero a un ritmo mucho más rápido, y probablemente no estamos demasiado interesados, las sociedades no están demasiado interesadas en que esto ocurra de una forma real, ¿no? Y desde luego probablemente también los gobiernos, el primero de ellos, el de los Estados Unidos, que es el que seguramente tendría que tener más compromiso en este sentido y que es probablemente uno de los que menos compromiso tenga. Hombre, yo creo... Señor Martín, yo quería también hacer una reflexión, y es en el sentido de que yo creo que es importante tener claro que desarrollo sostenible es un concepto más amplio que medio ambiente, ¿no? Desarrollo sostenible no es definir objetivos medioambientales, es definir objetivos económicos, medioambientales y sociales mutuamente compatibles. Entonces, cuando eso se consigue, realmente, sin duda alguna, pues se incrementa la competitividad y se crea empleo. Ese es un reto, es un proceso. Lógicamente, tenemos que ir haciendo camino, no es fácil.
Y bueno, pues yo creo que es un reto tanto tecnológico y social como para cambiar los hábitos de la población en general. Respecto a qué modelo es el mejor o qué modelo debemos seguir, yo sí lo que quiero destacar es que la Unión Europea ha tenido un papel muy importante en los últimos años en el desarrollo y en la aplicación de este concepto a nivel global, a nivel mundial. En la cumbre de Johannesburgo tuvo un papel sin duda alguna protagonista. Se obtuvieron resultados, no todos los que se hubieran deseado, pero sí muchos de ellos. Y bueno, a nivel de Unión Europea se hizo un gran esfuerzo para conseguir que la Unión Europea llegara a Johannesburgo con el compromiso de ratificar en su conjunto el compromiso de Kioto, el protocolo de Kioto, y esto yo creo que es un hecho destacable, ¿no? Es uno de los hechos destacables. Yo creo que hay mucho que hacer, lógicamente estamos empezando, y bueno, pues yo creo que, en mi opinión, que la aplicación del término de desarrollo sostenible pues supone un compromiso social amplio en el que bueno, los hábitos de consumo de los ciudadanos y los hábitos cotidianos de todos nosotros son fundamentales para avanzar en la línea de sostenibilidad. Sí. Yo quería decir, volviendo al hilo del tema energético, que efectivamente dependemos excesivamente de las energías fósiles, pero que creo que se está haciendo mucho en este terreno. Por ejemplo, se ha avanzado muchísimo en las energías renovables. España es el segundo país del mundo en potencia eólica instalada. Se ha avanzado mucho, concretamente hablando de España, se están cambiando las viejas centrales contaminantes de carbón por centrales de ciclo combinado. Se está potenciando menos de lo que debería ser, bien es cierto, porque yo creo que hay que potenciarla más, la energía solar, hay que potenciar la biomasa, los biocombustibles, los cultivos energéticos. Yo creo que estamos en el buen camino. Lo que pasa que estamos empezando. Y desde que se empieza hasta que se empiezan a tener resultados, pues hay un buen trecho. Pero por otro lado tampoco debemos dejarnos abrumar por declaraciones de otros países. A mí al respecto lo que más me impresionó es una vez con unos diputados alemanes que decían que cuando ganó Schröder y los verdes estuvieron en el gobierno, dijeron que cerrarían las centrales nucleares. Y se les preguntó, ¿y de dónde vais a obtener la energía? Dice, la compraremos a Francia, que Francia es nuclear. Luego, todo esto son falsedades. Es mejor ir poco a poco en el camino emprendido. Pero es verdad que en Alemania hay una concienciación verde importante. Pero la compran a Francia, la nuclear. Y es verdad que, por ejemplo, el desarrollo de la energía solar, el desarrollo de la energía eólica, el desarrollo de otras energías renovables alternativas, pues es mayor, Sí, por ejemplo, que en España. Es de pero palabras es que solo. uno se queda pasmado, porque claro, en España con todo el sol que tenemos, pues resulta que somos un país Indudablemente es escasa. en el que el desarrollo de a la energía nuclear, ¿qué le pasa? Pues que estamos en pañales y la hacemos de fusión. En el momento que hagamos de fisión, eso sería resulta que será un momento- pues para que hagamos de fisión, una de las cosas que hace falta es primero la conciencia, los técnicos y dinerito, que es una de las cosas que Y siempre luego nos dejamos falta. de demagogia en estos temas, ¿eh? Que hay mucha demagogia en todo ello. Sí, pero lo de demagogia es como inconcreto. Por ilustrar un poco a la audiencia, señor Mayac, fusión y fisión, ¿cuál es la diferencia? Pues que la fusión se está descomponiendo unos átomos que producen como residuo a su vez átomos radioactivos de vidas larguísimas que contaminan todo, mientras que la fisión es unir dos átomos que dan como resultado agua, H2O normalmente, porque lo que estamos hablando es de Es al revés. Lo has dicho muy bien, pero nos ha dado cuenta que la fusión es unir y fisión es escindir. El resultado Entonces sería es que no- ahora que mismo no habría sabemos residuos. dominar la fusión y sí sabemos Pero bueno, más o menos. pero romperíamos el ¿Y cuánto equilibrio. se invierte, por ejemplo, porque la energía de fusión nuclear sería una energía efectivamente limpia? De momento muy y no limpia. habría probablemente grandes Después problemas. habría problemas. ¿Que no hay Después- problemas? No, bueno, no lo sé. No Yo lo soy sé. químico, te Pero puedo en decir que principio, sí. desde luego, sería Sí, mucho muchos más... problemas. Yo, desde luego, no hago ninguna apuesta por esta, pero me parece que, desde luego, es mucho más limpia que la energía de La fisión. mejor, la mejor. Lo Yo que creo pasa que es la que, mejor, pero está ¿cuánto lejos se aún. invierte, por ejemplo, Estados Unidos, cuánto invierte en los avances en energía de fusión nuclear? Pues prácticamente nada, muy poco. No, o sí, o lo Muy tiene, poco. o la tiene Muy ya. poco, no le interesa. Y sin embargo, invierte en mucho la inmediatez. en organizar guerras para ir a coger el petróleo en donde Pero efectivamente estás tocando, fíjate, que está en muy pocos sitios. Estás tocando ahora justo precisamente el punto clave de todos los problemas. Porque el punto clave de todos los problemas es que, considerados, yo voy a repetir algo que supongo que en este programa he dicho con otros temas en alguna otra ocasión, y es el tema de la tarta. Si consideramos el planeta como una tarta, causa el aglutinamiento de todos sus recursos, me sigan energéticos, naturales, como quieras, como una tarta, es evidente que la tarta no da para todos y que eso lo sabe ya mucha gente.
y que la globalización no hemos llegado, no se ha llegado a la globalización. La actual tarta de la energía no da. Déjame, no, de energía y de materias primas y de todo. Es decir, que eso ya está claro que como va creciendo, como demográficamente el planeta va creciendo, es obvio que llega un momento determinado en que aquí, para seguir despilfarrando como se está haciendo, no hay recursos para todo el mundo. Y lo que hay es inconscientemente una competencia tremenda. Y se ha llegado al proceso de globalización no como consecuencia de unir lo mejor de mí, de mis intereses y lo mejor de los tuyos, de solidaridad, sino el más oportunista de tu interés con el más oportunista mío, para ver si masacramos a aquel o no somos masacrados por él. Y eso ha sido la consecuencia de una globalización que está haciendo que la gente regrese ahora a lo local con una sensación de abandono, de descolocamiento, de angustia tremenda. Porque ahí estamos ahí en el problema. No hay recursos para seguir despilfarrando así. ¿Y quién quiere reducir el despilfarro? Yo le digo a los ciudadanos, ¿qué les es más cómodo a ustedes, mirando a la cámara? ¿Dar €1 mensual para que un niño en el tercer mundo pueda comer o reducir su nivel de vida? Porque hay que reducir el nivel de vida. Si ahora mismo realmente queremos disponer de lo que este señor dice, de dinero suficiente para que otros países menos desarrollados se desarrollen, evidentemente... Tenemos que reducir nuestro nivel de vida, no el de ellos. No, el nuestro. Pero vamos... ¿Cómo que no? Tú vas a mantener 3 coches o 4 en una casa quemando... Menos, es consumir mejor. Perdona, no, porque tú... No, y menos. No Consumir mejor y menos. Si consumes menos, la economía tampoco crecerá lo que debe crecer. No, porque luego no tú nos engañemos. te estarás ayudando a los demás, a los terceros. Si no hay crecimiento económico, todo lo demás no tendrá lugar. Ya estamos, la economía siempre estamos en un país, capitalista que tiene entonces que crecer. Por eso ponen los políticos desarrollo, porque si quitan lo de desarrollo, nada tiene que ver con el capitalismo. Señor Bernabé, por favor. No sé si me he expresado antes, estoy totalmente de acuerdo con el señor Mayac en el sentido de que yo he puesto un desarrollo regional y obviamente el desarrollo sostenible es a escala incluso Unión Europea o globalizada e incluso a escala local. Si en la escala local, las famosas Agendas 21, donde hay que tener en consideración a la hora de hacer políticas municipales el coste ambiental y donde no se pueden subvencionar, desde luego, actividades contaminantes, eso es uno de los principios de desarrollo sostenible, pues hay que trabajar en esa línea. Y eso a nivel local, pero es que a nivel regional o a nivel de comunidad autónoma, de región autónoma, hay que trabajar en esa línea. Y, por supuesto, a nivel de un país, de España, y a nivel europeo, porque si hay que incidir en políticas de precios de carburantes, subvencionando o no subvencionando, eso no está en manos de los ayuntamientos ni de las comunidades autónomas. Entonces, ejemplos hay, a ver los haylos, la Estrategia Territorial Europea, que acuñaba ya el desarrollo sostenible y se han hecho muchos trabajos a raíz de la Estrategia Territorial Europea, que nació como política de transportes, y a nivel local la Agenda 21. En cuanto a la cuestión energética, tengo que decir algo, quizás sea por la especialidad cuando estudié, me especialicé en hidráulica y energética y he estudiado mucho de energía, aunque luego no he trabajado realmente demasiado en ella. No se puede plantear un problema, energía nuclear sí, energía eólica no, sí y energía nuclear no. El problema es que hay que ajustarse a las curvas de demanda y hay que buscar energías alternativas para la demanda. Es decir, la energía nuclear lo que te da es la base del gran consumo. Y esa base del gran consumo tú la puedes abastecer a lo mejor domiciliariamente con energía solar. Pero cuando tú tienes las puntas de la energía, tienes que ir, por ejemplo, a las térmicas de gas. Y las hidráulicas te dan la parte media de la energía y eso es una curva. Entonces, desde luego hay que mejorar, hay que utilizar la coeficiencia, pero hay que buscar épocas de transición. Estoy totalmente de acuerdo con una observación solo. Sí. Cada vez que hemos encontrado que algo, lo que fuere, es una solución barata y masiva para algo, el implante masivo de eso ha sido un desastre. Porque lo que hace que el equilibrio del sistema planeta nuestro, bueno o malo, se desequilibre es precisamente la aparición de grandes cantidades de algo, Sí, quizás, de pilas botón, de repente se contamina el agua, de plantar en Ciudad Real maíz, se acaban los acuíferos. Y abundando más en eso, es que yo creo que el hecho de que efectivamente un determinado tipo de energía pues pueda permitir un gran abastecimiento pues a una gran parte de la población, pero que resulta que luego tiene determinados peligros que son muy importantes y hay que tener en cuenta, pues hombre, a mí no me parece que eso signifique que tengamos que ir justamente por esa vía, por el simple hecho de que se garantice pues un abastecimiento global a muchas personas. Que parezca
parezca. Que parezca en principio, que parezca. Es Porque una apariencia hay que otras que después parecen que demuestra no sus y que fallos. resulta que podrían también servir en ese sentido. Pero ¿sabes el problema que hay? Es que también la gente tiene una información, porque una de las consecuencias inmediatas del ejercicio de la perversión y de la especulación a lo largo del tiempo del poder político, porque lo ha ejercido a lo largo del tiempo, es que ha mantenido a la gente en la ignorancia, y ha sido ignorante también él. Por eso íbamos, como dice este señor antes en la comida, que es una pena que no lo haya soltado él porque es suyo, vamos siempre detrás parcheando la historia, porque no somos capaces de anticiparnos. Y esto proviene lo siguiente, tú hablas de las energías alternativas y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también con lo que ha dicho ese caballero, por una razón muy simple, porque la mayoría de la gente no sabe la poca eficacia que tiene, en el caso concreto, por ejemplo, de energía solar, cuando tú pones una pila, la capacidad de absorción. Es decir, la máxima capacidad de absorción que tiene en el mundo que conocemos de la energía solar es la planta verde. Es la fotosíntesis y es el 1% de la incidencia. Es que no vas más al 1 del 1%. Con lo cual te encuentras con instalaciones mastodónticas que generan unos problemas tremendamente medioambientales. Ya empiezan lo de impacto ambiental. Te estoy diciendo poniendo inconvenientes. Claro, los inconvenientes que realmente tienen, lo que no significa que no haya que utilizarlo. Claro, lo que hay que hacer sobre todo, pienso yo, es investigar y abundar ahí. Porque sabemos que si investigamos seguramente hace, lógicamente, 15 años el coste de un panel de energía solar era carísimo. Ahora prácticamente se ha reducido su precio en un 90%. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que se investiga, pues lógicamente se obtienen mejores rendimientos, pero además también se abarata el precio. Y lo que hay que hacer es investigar. ¿Y quién investiga? Pues las compañías que tienen los recursos petrolíferos y la energía nuclear. Bien, yo creo que bueno, pues, con lo cual están calificando y están poniendo el orden según les interesa. Porque no les interesa. Claro, porque después estamos en la perversión siempre. Sí, que vamos siempre a lo mismo. Actual es el gas. En España, ¿es el gas? Porque se hizo el gasoducto de Argelia, que viene desde el año 1970. Y de hecho, por primera vez hemos descendido en la emisión de CO2 que estamos emitiendo. Se ha descendido el 1,5%. Lo cual quiere decir, yo es que soy más optimista que todos vosotros, quiere decir que las políticas que están poniendo en práctica, que están dando sus frutos, muy lentamente, pero que estamos en el buen camino, creo yo. Pero es que entonces, yo todo lo que decía de la globalización, estoy de acuerdo. Se parchea. Vale, pues habrá que hacerlo mejor, pero hay que seguir haciéndolo. Claro. No, yo creo que aquí, en sentido positivo, creo que estamos en el buen camino. Ese no es que me parezca perfecto, pero ¿hay algún camino distinto? Mejor que el que llevamos, ninguno. Sí. Lo que has dicho antes es lo que se puede hacer. Sí, habría. Yo creo que sí habría. Educación. Hay una educación del ejemplo. La educación del ejemplo. Pero es el ejemplo, que siempre vas a encontrarte con lo mismo. La respuesta va a venir en función del ejemplo que des. Señor Moneo, que quería intervenir. No, yo decía que efectivamente las cosas que se están haciendo pues seguramente son razonables y tienen todas en su marco de referencia pues una explicación y efectivamente pues algunas tasas se están bajando y todo eso. Ahora, de suyo, claro, lo que visto así globalmente, lo que se ve es que el uso que la humanidad hace en su conjunto de los recursos energéticos es absolutamente demencial, ¿no? Demencial. Y eso no le ponemos coto, diríamos, con unas medidas correctivas aquí, pasando al gas, tal, porque por ese camino seguramente no se lleva. Y sin embargo, habría que hacer una cosa que los gobiernos no hacen, yo creo, suficientemente, que es una labor educativa, una labor, es decir, que los gobiernos a veces, fíjate, es curioso, toman medidas sumamente interesantes desde el punto de vista estructural y luego no las publicitan. Por ejemplo, veamos el caso de Madrid. Resulta que Madrid era un caos circulatorio en la circulación interna de Madrid y también en toda la circulación alrededor de Madrid, para entrar y salir. Pero resulta que este segundo problema se ha solucionado muy bien. Resulta que vienen a verlo de todas partes del mundo y los accesos de salida y de entrada a Madrid son modélicos. Bueno, pero ¿y quién se ha enterado de eso? Porque ahora resulta que la gente sigue haciendo... Es que siendo modélicos... No, modélicos... Modélicos te metes en el tapón. Son buenísimos. Siendo modélico te metes en el tapón. La gente no lo sabe mucho, pero claro, modélicos y algunas tardes a las 8 de la tarde en la M40 o en la M30 es mejor no entrar. No, pero es que es la M30, pero ¿por qué no coges el tren? Es que lo que te estoy aludiendo es que ahora, por ejemplo, bajar de Pozuelo a Madrid, como he oído a alguien antes, en su coche, y yo lo he hecho también. Bueno, pero es un disparate. Pero es un disparate porque tampoco nos han dicho, oiga, los servicios públicos que hay de acceso a Madrid son buenísimos, experiméntalos ustedes. Cuando yo empezaba a experimentar lo bueno que es bajar a Madrid en el tren, pues estoy dejando mi coche la mayor parte de los días en casa. Requiere además un hábito, cambiar el hábito de la gente. Pero sin cambiar los hábitos de la gente no iremos muy lejos. Todos los ciudadanos no están iremos muy dispuestos a lejos dejar sin cambiar los hábitos de la gente. su coche para... En esto y en otras cosas, ¿eh?
Diré más ejemplos que este. Pero vamos, este es bastante flagrante para que se vea que además no es que trato de acusar a los gobiernos, no. Los gobiernos unas cosas las hacen mejor, otras peor y tal. Pero, por ejemplo, en este caso no ha hecho una cosa muy interesante, que es contribuir a una cierta educación ciudadana que dice, oiga, si tiene usted, aunque no lo estaba acostumbrado, pero si tiene usted transporte público de calidad, bueno y que funciona y tal, ¿por qué no lo utiliza? Porque es que, claro, bajar un señor con una plaza o con 2 plazas, con su coche desde Pozuelo a Madrid, pues es un disparate, porque ahora en 7 minutos estás Jesús, pero nos iríamos a lo de siempre, Sí. que es, vamos al problema de siempre. ¿Qué le pasa al ser humano? Que esa es la que pregunta. tarda en ¿Por qué reaccionar? el ser humano coge el coche y no coge el tren, por muy rápido que sea? Porque necesita espacios de soledad, necesita poner la música que le dé la gana, meterse el dedo de la nariz cuando le dé la gana y hacer los ruidos que le dé la gana en determinada soledad. Y no lo tiene, vive en una casa pequeñita donde escucha los ruidos del vecino cuando tira del cuarto de baño. No, pero cuando perdóname, hacen el pero amor. es que, No, me es que refiero en a el esto. coche donde no puedes hacer nada Sí, de todo no, esto, pero- porque no, claro, no, es lo que cuidado, me cuidado. decían, es Él- que estás con otro Bien, señor pero- al lado pero- tuyo pero- mirándote qué haces con tu No, pero nariz. tú pones tu música y si quieres hacer tu nariz, No, pero no te no, conoce. no creas. Pero pones tu música, por lo menos, es tu coche. Es decir, es una especie de caracol a la patología, dentro de la patología del ser humano, quieras que no es una especie de caracol que Se lleva... ve que has hecho pocas entradas de... No, no he hecho muchas, eso no. Pero me refiero a cómo está el asunto. No es fácil de quitar el coche, porque precisamente la humanidad está bastante enferma en su comportamiento, pero es porque es lo que estoy diciendo. el individuo está enfermo. Mientras no incidamos por ahí sobre las tendencias destructivas y autodestructivas del ser humano, no vamos a ir a ningún sitio. ¿Y para quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién ya está arriba dirigiendo las tendencias destructivas y autodestructivas en beneficio suyo? Es que la cuestión es muy seria. Yo estoy de acuerdo en que el coche efectivamente lo percibimos muchos ciudadanos como un logro. Todo el mundo tiene su coche, es un espacio vital en donde uno pues no se puede efectivamente hacer lo que quiera, y es muy complicado que ahora a que esta persona que le ha costado un esfuerzo inmenso comprarse su coche, a este estudiante que después de haber terminado su carrera lo primero que ha hecho ha sido comprarse el coche porque ha conseguido que era, pues no sé, una meta fundamental y que le da cierto espacio de libertad para hacer muchas cosas, ahora quitarle el coche de pronto. Yo creo que a lo mejor lo que pasa es que hemos construido y hemos hecho mal las ciudades, y se han hecho ciudades en donde resulta que todo está comprimido, ¿no? En unos centros en donde vive demasiada gente y todo el mundo para comprar, para salir, para entrar, para ir al teatro, para hacer determinadas cosas, tiene que ir a ese centro de la ciudad, y al final todos los coches confluyen en el mismo sitio. A lo mejor hemos construido mal y no hemos hecho evidentemente los accesos que había que hacer, porque claro, si resulta que todo gira en torno a un centro muy concentrado, pues al final, pues no sé, como no se hagan subterráneos, puentes y todo tipo de tropelías desde el punto de vista urbanístico, al final ¿Pero por qué se ha hecho así? ¿Se ha hecho caprichosamente o se ha hecho por especulación? pues por la mayor parte de las veces por especulación. Es evidente. Lo De todas mismo. formas, es que la otra solución es todavía peor desde el punto de vista energético. Es decir, la Sí, solución norteamericana... desde el punto de vista energético con la Mucho energía peor. actual. Porque, por ejemplo, si resulta que la energía que se utiliza es otra, y por ejemplo ahora hay unos avances muy importantes en materia del uso del hidrógeno como energía, a lo mejor resulta que el problema no es tanto que cuando te refieres... sí, Pero te digo que cuidado con el hidrógeno, que los químicos nos da mucho cuidado miedo. con todos, No, porque todos los... lo que da mucho miedo es que la gente empiece a disponer del hidrógeno con mucha alegría, porque el hidrógeno es el que hace el agua, y el agua es la base de la vida. En los documentos de trabajo, por ejemplo, de la comisión que llevó a Gotemburgo al Consejo, que se realizó, me parece que en junio de 2002, habla de este tema, y lo que dice es que cuando hay unos centros de producción lo que hay que intentar es que no someter al ciudadano a grandes transportes, para evitar que eso tiene un contrapunto, que es en las ciudades uno vive agobiado, demasiado volumen, demasiada edificación. Pero claro, dice, oiga usted, si usted lo que está haciendo en zonas residenciales, ocupe el territorio a lo más y gaste recursos, pero si no, acerca a las ciudades para evitar más transporte, problemas de las carreteras, que también lo tratan, es decir, la cantidad de muertos y heridos que todos los años quedan en todas las carreteras. Entonces, pues se trata de economizar hasta eso, es decir, los accidentes... El modelo sociológico, el modelo es no solamente de dónde vives, sino cómo vives, con quién vives. El trabajo, todo el mundo estamos peleándonos por el trabajo y todo el mundo estamos renegando del trabajo a la vez. Porque es que nuestra vinculación social es el trabajo. Somos tanto cuanto podemos decir que trabajo en tal sitio y soy tal y hago no sé cuánto. Y a cambio de eso decimos, hombre, pues tenía razón la Biblia. Esto de ganarme pan con el sudor de mi frente es muy pesadito. Y entonces no somos capaces, en lugar de ir tanto a remolque, de llegar a pensar como alternativa, como intento, no digo como experiencia directa, un modelo que se asemejara más a lo que el hombre necesita como necesidades vitales. Necesita compañía. El hombre lo único que no aguanta es soledad, eso primero que nada. Si no la tiene buena, la tendrá mala o la tendrá regular, pero necesita.
Desplazamiento es inútil completamente porque te produce una soledad movida, además, te enerva, te da ansiedad, cuando llegas al sitio ya estás cansado. Eso lo hemos puesto tan de moda en el siglo XX con la competitividad y la productividad que nos va a costar un siglo más quitarlo. Eso desde luego. Lo que pasa es que deberíamos de empezar por pensar un poco a dónde vamos, porque es que si no, a base de que yo te gano a ti o tú me ganas a mí, lo que yo llamo vida tenis, en donde no se puede empatar y no hay plazo fijo, pues claro, acabamos agotados. No, 5. Y además, si pierdes, pues estás perdido. No, claro. Y si ganas, agotado. Y si ganas, agotado. Porque es igual, te pasa como a los pistoleros del oeste. Ganas 3 partidos y entonces dicen hay que ganarle a este como referencia. Te conviertes en referencia. Entonces todo el mundo viene a ganarte. Y bueno, claro, si has ganado, te sirve para nada. Y si has perdido, peor. Es una cuestión muy clara. Esto es una situación rarísima. Lo comentábamos también en la comida, Vicente y yo, que es la falta del modelo. Es decir, porque no es la cuestión simplemente del desarrollo sostenible, que yo estoy contra la frase, creo que es muy poco oportuna y que debería ser vida digna o como quieran poner. Pero independientemente de eso, que no pasa de ser una anécdota, es la falta del modelo. Es decir, ¿dónde queremos ir? O sea, no de desarrollo sostenible, sino sociológico, como él ha dicho. Si el problema es el ser humano, el individuo, que no está bien, que está enfermo, que vive en una confusión tremenda, cada vez creciente, pues como no le resolvamos esa papeleta, no vamos a resolver nunca jamás nada. Porque el señor que está jodido, cuando está arriba, está ejerciendo su jodimiento. Así de claro. Y eso, bueno, no hay que dar ejemplos, porque hay tantos. No se puede dar una receta, pero sí hay que tener conciencia. Cada uno nuestra propia conciencia, decir, mira, yo no puedo darle al mundo que me sigue, ni siquiera yo como ejemplo. Porque yo creo, al menos cuando yo me miro a mí, digo, bueno, unas cosas me han salido bien y otras mal, como a todo el mundo. Pero qué barbaridad lo que me he cansado. A un hijo mío, que es decirle, hijo, te tienes que cansar igual que tu padre y no eres capaz de dejarte nada mejor, un poquito más descansado, con el mismo resultado. Pues yo creo que es muy simple. Deberíamos de intentar, sin manos... No, pues no lo hacemos, porque luego estamos obsesionados efectivamente, y metemos a nuestros hijos en la misma vorágine, por ejemplo, de estudios y de necesidad de que tienen que sacar unas notas, que es bueno, claro, todos queremos que nuestros hijos saquen unas notas estupendas. Y luego resulta que, claro, y si saca una mala nota, pues ya nos cogemos un enfado tremendo, cuando resulta que hay gente que efectivamente a lo mejor no ha obtenido unas carreras extraordinarias, pero puede vivir perfectamente feliz, porque sí, porque se puede vivir muy feliz sin necesidad de haber estudiado esto o estudiado aquello. Lo importante efectivamente es vivir y vivir bien y vivir feliz y no efectivamente ni sacar muchas carreras, ni ganar mucho dinero, ni obtener demasiadas cosas, ni comprar demasiado, ni devorar demasiado, ¿no? Pero entonces, al adolescente se le mueven todas las hormonas en esa edad tan peculiar, donde hay una confusión tremenda, porque ya su inteligencia sí puede empezar a captar intelectualmente lo que son los conceptos más globalizados. Ve el mundo que le rodea, o sea, la mierda del mundo que le rodea. Porque es así, te lo dicen los adolescentes con todas las palabras tal cual, y yo las repito y no me produce ningún rubor. Y cuando llega en ese momento, con esos ejemplos que le hemos puesto, y él tiene que sacar la cabeza, los orientales utilizan una frase muy bonita y muy significativa, que es matar al padre, o matar al Buda, que no es que vayas a matar literalmente a tu padre, vamos, físicamente a tu padre, sino que tienes el derecho, siguiendo los modelos que ya te ha puesto, la educación que hayas recibido, a ser tú. Y cuando tienes que ser tú, dice, ¿y yo qué voy a ser? ¿Como tú? Como dice el señor, un agotado todo el día y un jodido todo el día. ¿Y cuál es el movimiento que está produciendo ahora mismo, que está llevando a las consultas de los psicólogos masivamente a los adolescentes, más a los varones que a las chicas? Es decir, esta sociedad no me interesa para nada. Es una sociedad activa, yo absolutamente pasivo. Y en Japón se incentiva muchísimo. Y hay montones de chavales muy inteligentes, los más inteligentes, los primeros, que dicen, yo, ese tipo de vida, no me interesa. Me meto en mi casa, no me interesa nada de nada de nada. Voy a consumir el mínimo posible, pero incluso en ropa, y no me digáis saber nada de este mundo, porque no me interesa vuestro mundo para nada. Embargo, y eso está produciendo. Hay un aspecto que habíamos hablado antes, y es el tercer mundo que no ha llegado todavía a poder mantener su salud y su supervivencia, que no podemos olvidarlo, porque el hombre o tiene conciencia de que es especie de todo o no vale nada. Y no podemos perder de vista, el problema del tercer mundo no es que tiene 5 coches, es que no come bastante. Y además, sin cuyo desarrollo nosotros no podremos seguir con la vida. Sin el desarrollo aquí nos hemos quedado sin tiempo, nos lo hemos comido. Parece ser que esto del desarrollo sostenible es una especie de cuadratura del círculo que a lo mejor los gobiernos, las administraciones tendrían que hacer, intentar domesticar un poco lo que es este mundo de las empresas, etcétera. Ustedes han apuntado muy bien cuál es la cuestión. Yo les agradezco enormemente que hayan acudido a la cita de Tiempo de Tertulia. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Este ha sido nuestro programa de Tiempo de Tertulia, un espacio de multidifusión para España y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica.
Hoy, hablando de desarrollo sostenible, hemos contado con los siguientes invitados. Doña María Teresa Lara Carbó. Don José Luis Paniagua Tebar. Don José María Bernabé Tomás. Don José Antonio Vera. Don Vicente Mayac Ferrer. Don José Román Martín Antón y don Jesús Moneo. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para tratar junto a ustedes de un nuevo y siempre interesante tema con nuevos invitados. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.